Aquí estamos acompañando a compañeros de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala en esta conferencia de prensa. Primero, pues les queremos pedir una disculpa porque habíamos planteado que esta conferencia fuera a la 1 de la tarde. Lamentablemente se nos vino el tiempo encima porque tuvo otras tareas que llevar a cabo. Pero estoy aquí con compañeros de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Ayer tuvimos nuestra primera Asamblea Nacional Plenaria, donde pues revisamos las diferentes tareas que hay que impulsar en este año, en esta nueva etapa de la vida política del país. Están dirigentes importantes de la CEMPA. Yo quiero decirles que la Coordinadora Nacional Plan de Ayala fue fundador del Movimiento Nacional Plan de Ayala Siglo XXI. Somos fundadores de ese movimiento. Lamentablemente algunos se creen dueños a veces de los movimientos y se apropian de los procesos, pero nosotros seguimos siendo miembros de ese movimiento Plan de Ayala Siglo XXI y somos fundadores también de esta Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Queremos comentar que estamos preocupados porque hay reformas que se presentaron prácticamente desde el inicio de esta legislatura del Senado de la República, pero que hasta esta fecha no se han resuelto, no hemos tenido resultados. Uno es la reforma del derecho humano al agua, que está plasmado en el artículo 4 de la Constitución, pero que no ha podido avanzar en el tema de la ley reglamentaria, fundamentalmente por los grandes intereses de los consorcios, de los monopolios, sobre todo que se han adueñado, que se han estado adueñando de la tierra para usar el agua como un negocio y como parte del patrimonio de esas empresas y no parte del patrimonio de los mexicanos. Acordémonos que la Constitución mexicana dice que la tierra, el agua, son productos, son bienes que son propiedad del Estado mexicano. El Estado mexicano concesiona el agua, la concesiona, pero no cede la propiedad del agua. El problema es que esos derechos del agua se han ido acumulando en torno y a favor de las grandes empresas como son las mineras, como son las empresas lecheras, las empresas refresqueras, las empresas que embotellan el agua. Y entonces es una reforma, la reforma del agua, que sigue estando pendiente. Una de las primeras grandes reformas que se vivió en México cuando inició ese modelo neoliberal en el gobierno de Salinas de Gortari, una de esas primeras grandes reformas que se hicieron fue la reforma de la tierra, la reforma del 27 constitucional. Esa reforma del artículo 27 de la Constitución rompió con algunas cosas en el campo. Antes en el campo, si tú eras ejidatario, cada 2 años tú tenías que estar sujeto a una investigación que se llamaba Investigación General de Usufructo Parcelario. Entonces tú no te podías alejar de tu tierra, porque si tú te alejabas de tu tierra por más de 2 años, en la investigación general iba a resultar que tu tierra estaba abandonada y entonces iba a entrar a lo mejor otra persona a ocupar ese derecho, un hijo, un familiar o la gente que la asamblea de elegido decidiera. Entonces la gente estaba atada a la tierra y la actividad agrícola fue deteriorándose, fue empobreciéndose la actividad agrícola y entonces pues tú muchas veces estabas atado a la tierra a vivir en la pobreza y en la marginación y en la exclusión. Una parte de lo que hizo la reforma fue liberar ese derecho. Ahora ya no se hacen las IGUPES cada 2 años, no se hacen las IGUPES. Pero el problema que tenemos ahora es que pues, la gente se está yendo, las tierras están abandonando y las tierras se están acumulando cada vez más en unas cuantas manos. O sea, hay un gran proceso de acumulación de tierra. Hoy tenemos también latifundios ejidales, o sea, hay gente que concentra 20, 30, 50, 100, 1000, 2000 derechos agrarios, empresas que concentran muchos derechos agrarios en todo el país, sobre todo en las zonas de alta plusvalía, cerca de las zonas urbanas o cerca de las zonas turísticas o cerca de las zonas industriales importantes que hay en el país. Entonces,
Desde que se inició esta legislatura, una de las primeras iniciativas que presentamos nosotros fue la iniciativa para hacer una nueva propuesta de ley agraria. Desde la lucha que se dio en aquellos años del campo no aguanta más, de sin maíz no hay país, en aquella lucha del año del 2002, 2003, de la cual nosotros fuimos partícipes, una parte de los acuerdos que se suscribieron fue el acuerdo de hacer una nueva ley agraria y de hacer una ley de procedimientos agrarios que se presentó en la Cámara de Diputados, pero nunca se discutió realmente. Se presentó y la mandaron posteriormente a la congeladora. Es un tema muy álgido. Nosotros no decimos que cambie totalmente el régimen de la tierra, ¿no? Pero sí necesitamos quitarle las partes que hacen más daño de esa reforma que hizo Salinas. O sea, buscar evitar y buscar lograr también que la propiedad social de la tierra, que el ejido, que la comunidad indígena sean un instrumento para el desarrollo, sean sujetos para el desarrollo, que es muy importante. Actualmente, los ejidatarios y los comuneros, los dueños de la propiedad social de la tierra, que tienen en sus manos más del 50% de la tierra del país, actualmente son sujetos a programas asistenciales de subsidio. Lo que nosotros planteamos es que necesitamos que esa población sea sujeta para el desarrollo. O sea, como dice la gente, no queremos que nos estés dando la tortilla todos los días o cada mes. Queremos ser sujetos de nuestro propio futuro, de la construcción de nuestro futuro y de nuestro propio desarrollo. Entonces, se hace necesario hacer una reforma en el tema de la tierra y se hace necesario hacer una reforma en el tema del agua. Vamos a pedirle, y entonces estamos planteando hacer un foro sobre el tema de la defensa de la propiedad social de la tierra y por una nueva ley agraria en el país. Un foro que estamos planteando que se haga el día 29 de enero en Tepoztlán, Morelos. Tepoztlán es una comunidad indígena que durante muchos años ha luchado. Ustedes acordarán aquella lucha que se hizo con el tema del campo de golf que se planteó hacer ahí, el tema de la autopista que también al final se resolvió porque se indemnizó a la comunidad, ya se hizo el otro cuerpo de la autopista que va a Cuautla, que va a Huastepec, que va a esa importante región turística del estado de Morelos. Entonces ya se hizo el cuerpo, se logró un acuerdo con el ejido, con la comunidad indígena, y bueno, en el tema de la propiedad social de la tierra, nosotros tenemos que como propiedad social de la tierra está la propiedad del ejido, está la propiedad de la comunidad indígena, está la propiedad también de las colonias federales, las colonias estatales, los nuevos centros de población ejidal, que son parte, todos ellos, de lo que se ha ido construyendo como propiedad social de la tierra. Y que es muy importante que ahora la legalicemos, o sea, le demos, convirtamos esos ejidos y esas comunidades como instrumentos para el desarrollo. O sea, nosotros necesitamos que dejen de ser instrumentos de pobreza, que dejen de ser zonas de abandono. Necesitamos y para eso se requiere el apoyo con el crédito. Nosotros hemos propuesto, también presentamos una iniciativa para lograr que la Financiera para el Bienestar se convierta en un instrumento para dar crédito, sobre todo al pequeño productor. Entonces, inicialmente cuando se planteó el programa de producción para el bienestar, se planteaban 4 incentivos para los productores a través de ese programa. El primero era el subsidio, el segundo era el fertilizante, el tercero era la asesoría técnica y el cuarto era el crédito. Y el crédito nunca ha llegado. Y por el contrario, se tenía un pequeño instrumento que no funcionaba muy bien, que había mucha corrupción y que fue un instrumento de la corrupción de los gobiernos anteriores, que era Banrural y que después se transformó en la Financiera Nacional de Desarrollo Rural. Bueno, pues ya la desaparecieron, ya ni siquiera se tiene ese instrumento para apoyar para el crédito para el campo. Es cierto que seguramente lo que nos dicen es que el 70-80% de los créditos no iban para el campo, iban para otras actividades y se usaba la imagen del campo para buscar contar con ese instrumento para el tema del financiamiento, y que mucho
de ese financiamiento que se dio a través de la Financiera Nacional para el Desarrollo Rural. Eran créditos para otros sectores, para políticos, muchas veces eran un instrumento para resolver temas políticos. O sea, te voy a dar un crédito, eran prácticamente créditos que se daban casi sin garantías o sin garantías. Los últimos créditos que se dieron en el gobierno de Peña Nieto fueron créditos que no estaban soportados con las garantías, y entonces pues eran créditos a ver si se podían recuperar o no, pero no había realmente un compromiso, y esto fue parte de lo que fue llevando a la bancarrota y al endeudamiento a la propia Financiera Nacional para el Desarrollo Rural. Entonces, hoy necesitamos un instrumento, y si está ya, se creó la Financiera para el Bienestar, que es la que atiende a los pequeños productores, que es la que atiende a la micro y a la pequeña empresa. Es donde se apoya con estos créditos, ¿cómo se llaman los que daba el presidente, las tandas que daba el presidente, las tandas de 5,000 pesos, dan 10,000. O sea, si la Financiera para el Bienestar es el instrumento para las tandas, que en el fondo son pequeños créditos a la palabra, ¿por qué no se dan pequeños créditos a la palabra a los agricultores? A lo mejor por una cantidad un poco mayor, que serían lo que antes se denominaba los créditos de avío, para que el productor tenga dinero para comprar la semilla, comprar el fertilizante, comprar lo más indispensable para poder sembrar su tierra. Hoy tenemos un gran problema en el campo. Se ha ido, aunque en México tenemos una situación en donde hemos tenido en los últimos 10 años un superávit en el tema agropecuario, o sea, es más el dinero que entra por las exportaciones agroalimentarias que lo que se gasta por las importaciones agroalimentarias. Tenemos un superávit a favor del campo. Y también lo que se plantea es que este próximo año, este año del 24, el campo va a producir cerca de 51,000 millones de dólares. O sea, el campo va a producir más de lo que se permite por las entradas por el petróleo o por el turismo. Solamente hay más ingresos en el país por el tema de las manufacturas. Entonces, aunque sea, y por las remesas, por las manufacturas y por las remesas, que es donde más se han incrementado los ingresos al país, ¿no? Esos dos rubros se mantienen por arriba ahora de lo que el campo puede generar como producción, pero que está por arriba del petróleo y está por arriba del turismo, ya el tema de lo que se produce en el campo. Pero lo que se produce en el campo son cosas que aquí en lo fundamental no se consumen, o no se consumen todas, como es el tequila, como es el mezcal, como son los limones, como son los berries, como son algunos productos que no tienen un alto consumo en el país. O sea, es la cerveza lo que se exporta. De esos productos es fundamentalmente de lo que se va a tener un gran ingreso en el país. Pero a pesar de que tenemos un superávit en el tema del campo, tenemos un grave problema porque cada vez importamos más alimentos que son los que consume la población. En México dicen los estándares de la FAO que un país es autosuficiente en la alimentación cuando produce por lo menos el 70% de los alimentos que consume. Y en México producimos únicamente cerca del 50% de los alimentos que consumimos. Sí producimos el 100% del maíz amarillo, del maíz blanco que consumimos. Sí producimos el 60% del frijol que se consume. Sí producimos el 80% del trigo panificable. Sí lo producimos, pero importamos, únicamente producimos el 14% del maíz amarillo, que es el que se utiliza fundamentalmente como un maíz para el tema forrajero, para la producción de carne en el país, que es la carne de vacuna, la carne de los pollos. O sea, el tema forrajero, únicamente producimos de maíz amarillo el 14% del maíz que consumimos, y casi importamos el 100% del arroz. Importamos una parte muy importante de las otras variedades de trigo, que es muy importante. Somos importadores también netos de leche, aunque hemos ido avanzando cada vez más en la autosuficiencia. O sea, en México hemos ido bajando en el tema de la dependencia, hemos ido incrementando nuestra dependencia alimentaria.
Cuando empezamos en este gobierno, únicamente importábamos, o sea, éramos autosuficientes como con el 59% de la producción de alimentos del país. Hoy, después de unos años, somos autosuficientes nada más en el 51% de la alimentación de los mexicanos. Entonces, importamos muchos alimentos y hoy tenemos otro grave problema que es la sequía. Tenemos una sequía que viene de hace 2 años y que eso ha provocado también el incremento de los alimentos. Por eso la inflación en México, aunque ha disminuido, se mantiene todavía ligeramente alta, por arriba del 4%, porque los alimentos siguen detonando hacia arriba, hay un incremento en los precios de los alimentos. Vamos a pedirle a la compañera Claudia Serapio, que es la compañera que está coordinando actualmente la CEMPA, que nos haga un comentario sobre este tema, y vamos a pedirle también al compañero Felipe Pinedo que hable después. No sé si algún otro compañero quiere hacer uso de la palabra para que también profundicen estos temas de la conferencia de prensa. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar yo quisiera referirme a la situación de la construcción organizativa de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Ha sido una organización nacional que aglutina a los 32 estados de la República y bueno, su pilar fundamental, como lo ha sostenido el senador, ha sido la parte agraria. Así nace, así está presente y así ha venido desarrollando tareas específicas de importante relevancia, ¿no? Y bueno, al frente de esta responsabilidad hemos podido evaluar los planteamientos, o sea, que se han venido desarrollando, y nosotros en nuestra última plenaria hicimos un recuento de la respuesta que se tiene en las instituciones. Sin embargo, nosotros, sostenemos que ha venido de más a menos. ¿Por qué? Porque hay expedientes agrarios, que se han generado, que tienen años, de estar presentes, han sido planteados por algunas organizaciones nacionales de otro carácter y finalmente han estado participando con nosotros. Hemos planteado estos problemas específicos de complemento de tierra, de expedientes, de asentamientos en terrenos nacionales, y yo creo, que la CEMPA, su principal virtud ha sido que ha generado una participación social importante. Nosotros hemos construido en varios momentos varios referentes organizativos importantes como el siglo XXI. Sin embargo, la CEMPA tiene su propia dinámica y nosotros hemos venido sosteniendo que a pesar, de que ha desarrollado fases importantes de participación, sostenemos que aún queda corta la respuesta en el tema agrario por parte del Estado. También hemos visto, que la parte sustancial que nosotros señalamos que es una situación de respuesta estructural. ¿Por qué? Porque a partir de 1992 que se da la situación de modificación al 27 constitucional, lo que se apostaba de desarrollar un primer mundo en el tema de desarrollo, pues no se ha logrado. Nosotros consideramos que se ha puesto en venta específica varios terrenos a los industriales, a la parte turística, a los grupos, los ha arrinconado a que vivan solamente en una porción de tierra pequeña, ¿no? Y bueno, hay también expedientes, que no han tenido respuesta, ¿verdad? Que de inicio, pues fueron dotados y tienen el documento, pero no tienen la tierra. Entonces, ese tipo de asuntos, ¿verdad? Pues, las instituciones tienen que darle curso. Así fue como se pensó en que se desarrollaran los tribunales agrarios. Sin embargo, del 92 a la fecha, solamente se ha convertido en una caja de resonancia
en donde se plantean los asuntos, ¿verdad?, pero sin respuesta. ¿Por qué? Porque una situación, por ejemplo, de herencia, ¿verdad?, no tiene respuesta si es que no hay un acuerdo familiar para darle continuidad a la respuesta. En ese sentido, ¿verdad?, se judicializa el planteamiento, ¿verdad?, y el tribunal solamente remite para decir, tráiganme sus documentos para ver qué respuesta vamos a considerar. Entonces, o sea, nosotros queremos que el tribunal juegue su papel, que realmente dé certeza jurídica a los ejidatarios, a los comuneros y también, o sea, desarrolle un dictamen de carácter social para saber cómo se adquirió esa tierra, qué fin va a tener, qué específicamente, qué desarrollo, o sea, le va a dar a esa tierra, ¿verdad? Y finalmente tener una continuidad, o sea, de paz y tranquilidad, no solamente en esa parte específica del centro de población, sino que sea una política pública que dé respuesta a estos planteamientos. Por otro lado, o sea, se ha dado el carácter también a las instituciones, o sea, de tener una respuesta específica, ¿verdad?, para desarrollar los temas, o sea, de conflicto social. En ese sentido, hemos estado desarrollando la interlocución con Gobernación. Para nosotros es muy importante que se dé respuesta a estos conflictos porque, bueno, si bien es cierto que nosotros hemos sostenido que la movilización es importante, también es importante, ¿verdad?, que haya paz y tranquilidad. Y esto solamente se va a lograr teniendo una respuesta específica de carácter específico en el caso de los núcleos agrarios. Nosotros consideramos, o sea, que el Estado para eso tiene a la Secretaría de Gobernación, para dar una respuesta contundente de los asuntos. También, o sea, en ese sentido, ¿verdad?, también se analizó el hecho de que podamos nosotros desarrollar y replantear, o sea, qué tan importante trabajo han desarrollado las instituciones. Y en ese sentido, nosotros consideramos que es importante, ¿verdad?, que podamos abrir, o sea, la parte de la ley agraria, ¿verdad? ¿Qué tanto del 92 a la fecha nos ha servido? ¿Qué tanto hemos tenido respuesta? Y en ese sentido, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala está impulsando, ¿verdad?, hacer un foro específico del 27 constitucional y de una nueva ley agraria. Yo creo que es importante que los ejidos puedan considerar específicamente qué respuesta pueden tener en este momento. Yo creo que culmina este sexenio y empieza otro, y sí es importante, ¿verdad?, que en la parte campesina podamos tener claro qué sigue. Nosotros estamos planteando que el día 29, concretamente en Tepoztlán, se lleve a efecto este foro, ¿verdad?, al cual están invitados y consideramos, o sea, que cada quien tiene que tener, pues, o sea, su participación importante, sea los medios, sean los sectores, ¿verdad?, pues están todos invitados para que nos acompañen. Este va a ser un esfuerzo en donde se va a invitar también a personalidades que tienen específicamente, pues, información en la parte agraria. Entonces, pues consideramos que la CEMPA está haciendo su esfuerzo importante de carácter nacional y bueno, nosotros pues también vamos a continuar insistiendo aquí en esta Cámara, pues que se valore, ¿verdad?, y se dé respuesta a las diferentes iniciativas. Y desde ese punto de vista nosotros estamos porque se desarrollen los foros y se dé una total atención a la parte del sector campesino. Muchas gracias. Vamos a pedirle al compañero Felipe Pinedo y después quiero comentarles también que aquí está el compañero Alfredo Echeverría, que es el representante de la CEMPA ante el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable. Está también la compañera Carla
Burton, que ella es la representante de las mujeres de la CEMPA en el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable. Están compañeros como Guadalupe, que viene del estado de Jalisco, vienen compañeros del estado de México, de Querétaro, compañeros que vienen de la Ciudad de México, también vienen compañeros de Coahuila, compañeros de Sinaloa. Vamos a pedirle a Felipe Pinedo que nos haga un comentario. Vienen compañeros de Tamaulipas, está aquí el médico también, Marcos, viene gente de Yucatán también acompañándonos. Ayer hubo una gran plenaria donde hubo presentes cerca de compañeros de 30 estados del país. Vamos a pedir al compañero Felipe Pinedo que nos haga un comentario. Evidentemente que el modelo de acumulación de capital que ha prevalecido en México provocó mucha marginación y mucha pobreza en el medio rural. Nuestra Coordinadora Nacional Plan de Ayala desde 1979 está promoviendo la organización campesina, la organización indígena y la organización en las zonas populares para dar precisamente la pelea y hacer visible la problemática. Por eso ahora nosotros en esta etapa final del sexenio estamos recurriendo al senador Narro para que desempolven las iniciativas que se tienen aquí, como es la de la nueva ley agraria, que es necesaria, por un lado, para darle certeza jurídica a nuestros compañeros ejidatarios y comuneros, pero también para limitar la voracidad de los grandes capitales nacionales y extranjeros que están apropiándose de manera abrupta de todo nuestro territorio. El día de ayer en nuestra plenaria acordamos, entre otras cosas, ir a la defensa del territorio a lo largo y ancho de la República, ir a la defensa del agua, que por cierto también esa es una ley que seguimos exigiendo que ya se someta para que se regule, porque no es posible que para un refresco, una coca, un refresco X, se gasten alrededor de 10 litros de agua, o para una cerveza también como hasta 30 litros, o para lavar los minerales que gastan 3 toneladas de agua por 1 tonelada de mineral. O sea, es una exageración. Queremos que en este esfuerzo, a lo largo y ancho de la República, nuestros compañeros sean tomados en cuenta por los nuevos legisladores, por los actuales, lo que se alcance a sacar en esta legislatura, y por los nuevos, porque hay mucha deuda histórica con quienes mantenemos de pie la economía del país, porque hay mucha fuga de capital, porque si bien es cierto tenemos un buen crecimiento en este gobierno de la Cuarta Transformación, que hemos avanzado varios rubros en la economía y en el ranking mundial, también es cierto que sigue existiendo pobreza, sigue existiendo hambre y sigue estando en riesgo la soberanía alimentaria, que eso es precisamente lo que nosotros queremos impedir, porque esta soberanía alimentaria nos puede someter y llevar a un escenario de hambre, a un escenario de descapitalización más brutal en el campo mexicano. Por eso ahorita quedamos algunos representantes de la República, pero queremos que este mensaje llegue a todos los rincones, porque nos estamos organizando en lo social, pero también en lo político, porque vamos a ser protagonistas para que nuestras propuestas lleguen a la mesa de quien seguramente va a llevar los destinos de este país en la próxima presidencia de México. Entonces yo por aquí le dejo, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala desde el 79 y seguramente muchos años más vamos a seguir aquí impulsando una justicia social para todos y todas nuestros compañeros. Buenas tardes. Estamos en este lugar para pedirle a los senadores, pedirle a los diputados federales que emitan
una situación de emergencia en los 9 estados que fueron desastrados por la sequía. En estos 9 estados se van a dejar de sembrar en este año cerca de 5 millones de hectáreas, que, hablando en el mismo tema que el senador, viene a elevar los precios de los alimentos. En el estado de Durango, que es el segundo estado productor de frijol, solamente se pudieron levantar alrededor de 16,000 toneladas de frijol, cuando en años normales levantamos hasta 150,000. Zacatecas, que es el primer estado, también sufrió una baja en su producción, y eso ha estado haciendo que se eleven los precios en esta oleaginosa, ¿verdad? Y que estén en los anaqueles el frijol hasta en 64 pesos por kilo. Entonces, pedimos desde el mes de noviembre que las cámaras hicieran esa declaración de emergencia, y hasta ahorita no hemos podido contar con ella. No sabemos cuál es la situación en que se encuentre, pero vamos a seguir insistiendo tanto aquí con el apoyo de nuestro líder, el senador José Narro, ¿verdad?, como en la Cámara de Diputados, donde buscaremos eco en los compañeros que son diputados del campo. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Vamos a pedirle al compañero Sidronio, que es nuestro dirigente de la CEMPA en el estado de Sinaloa. También está la compañera que es la dirigente allí en Baja California. Aquí está acompañándonos también. Hay compañeros de varios estados que hoy se quedaron precisamente para esta conferencia de prensa. Adelante, Sidronio Montoya. Sí, buenas tardes. Pues aquí estamos acompañando al senador en el apoyo de buscar un rescate al campo, de impulsar la nueva ley agraria que tanta falta nos hace a lo largo y ancho de nuestro país, ya que desde el 1992 que se creó la ley agraria, que se crearon los tribunales agrarios, pues hasta ahorita a la fecha hay un rezago muy considerable en nuestro país, mucho acaparamiento de tierras, hay un olvido al campo. Ahorita lo que le pedimos a las 2 cámaras, la de senadores y la de diputados, es que nos apoyen, así como dijo el compañero Alfredo, a buscar un apoyo emergente. Ahorita la situación en el estado de Sinaloa, que es el principal productor de maíz, hay una situación de riesgo, ya que hubo baja captación en las presas, se sembró poco maíz y el maíz que se sembró está en riesgo. Hoy en la mañana amaneció el estado de Sinaloa con una temperatura muy baja, posiblemente haya heladas, entonces sí le pedimos a los diputados y a los senadores que busquen la manera de apoyar al campo. Nosotros los invitamos al foro que se va a hacer en Tepoztlán, Morelos, para impulsar la ley agraria y buscar el rescate del campo, que la verdad los ejidos están olvidados. Estamos pretendiendo impulsar a que en los ejidos se lleven a cabo las asambleas ejidales como marca la ley agraria, ya que únicamente se llevan asambleas cuando va a haber cambio de comisariados ejidales. Y pues le pedimos a los senadores y diputados que nos apoyen, y a todos los compañeros que nos están escuchando, que nos acompañen en Tepoztlán el día 29 de enero. Ahí los esperamos. Gracias. No sé si hay alguna pregunta. Sí, buenas tardes. Jorge Franco Márquez. Gracias, senador. Buena tarde. Pues menudita chamba la que tienen por delante, pero bueno, sin duda vale la pena. ¿Cuál es la ruta legislativa que tienen pensado para que esta iniciativa no se convierta en una moneda de cambio en tiempos políticos, electorales como los que estamos viviendo inminentemente, con una elección presidencial y una elección enorme en puerta? Me imagino que tendrán que buscar el consenso con las diferentes bancadas, con el PRI, con el PAN, con las diferentes bancadas. No sé si ya lo tienen
platicado al interior del grupo parlamentario de Morena? ¿Cómo piensan hacer? ¿Cuál sería esta ruta legislativa? La reunión sería el 29 y ustedes estarían pensando en que se apruebe antes de que termine el sexenio. ¿Tienen algo ya platicado o van a empezar a hacer este trabajo legislativo? Vamos, o sea, ya se presentó la iniciativa. Entiendo que la iniciativa se turnó a la Comisión de Reforma Agraria. Se ha ido avanzando en una propuesta de dictamen, no hay todavía un dictamen concreto. Se estaba esperando la opinión de las instancias del gobierno federal, como nuestros pares, para que opinaran también sobre la iniciativa. No ha habido una opinión precisa de ellos, hay opiniones diferentes, tanto de la gente que participa en el Tribunal Agrario, como la Procuraduría Agraria, como en SEDATU, como el Registro Agrario Nacional. Nosotros pensamos que hay que destrabar esto, como también lo de la Ley del Agua, y creemos que bueno, tomamos esta iniciativa para que el día 29 se haga este foro, porque un tema que sigue estando pendiente, pues es la reforma del campo, y así como se dice, bueno, en este segundo piso de la Cuarta Transformación, ¿qué tema está pendiente para el segundo piso? Pues un tema es el tema del campo, como está el tema indígena, como está la reforma migratoria, como está también la reforma electoral, la reforma energética. O sea, hay temas que quedaron pendientes en esta legislatura. Algo podrá salir en esta legislatura. Nosotros vamos a apostarle para que en esta legislatura, en este próximo periodo, que es el último periodo que nos toca, se aborde el tema de la Ley General de Agua y se aborde el tema de la ley, de una nueva ley agraria para el país. No estamos planteando en este momento irnos a una reforma constitucional. Estamos proponiendo que haya una reforma legal para que precisamente se agilicen los trámites, se hagan más transparentes y haya más justicia a favor de los campesinos y los productores agrarios de nuestro país. No es posible que por un tema de una sucesión, si tú no tienes tu testamento agrario, pues te tengas que aventar 20, 30 años para poder resolver el testamento agrario. Y se pone a pelear la familia, se mete todo el mundo a la pelea. Mientras eso sucede, la tierra se paraliza, no produce. Hoy necesitamos que la tierra en el país esté produciendo los alimentos que la patria y que México necesita ante una situación de cada vez mayor dependencia. ¿Qué hemos visto? Una alta burocracia y mucha corrupción en los tribunales agrarios y en las áreas agrarias respectivas. Hoy necesitamos, porque mucho tiempo en los gobiernos del PRI y del PAN, los organismos que atendían el tema agrario se convirtieron en aliados de las grandes inmobiliarias. Su tarea era ver la forma de privatizar la tierra y despojar a los campesinos de su tierra. Y los promotores agrarios eran los que se ofrecían como los que te iban a ayudar como empresa para lograr que eso fuera realidad. Entonces se convirtieron ellos en los instrumentos del despojo y del atraco de la tierra a los pequeños productores. Entonces hoy necesitamos defender la propiedad social de la tierra. No digo que si se justifica que una tierra, porque es importante para un desarrollo turístico, para un desarrollo industrial, para un desarrollo habitacional, no se haga, pues que se haga, pero que evitemos el despojo y el acaparamiento de tierra a favor de las grandes empresas inmobiliarias. Hoy necesitamos la defensa de la propiedad social de la tierra y necesitamos una nueva ley agraria que recupere las funciones del ejido, que el ejido se convierta en un instrumento de planeación y un instrumento para el desarrollo, para el bienestar de su gente, no en una carga, no en un problema, ¿no? Como pasa actualmente. Y que los tribunales agrarios, la Procuraduría Agraria sean instrumentos para la justicia agraria, no para el despojo, para el atraco y para el negocio, para los funcionarios. Sí, tenemos otra pregunta. Hola José, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes? Buenas tardes. El campo, pues mucha gente dice que es el campo, su campo, pero la verdad es que no es el campo, su campo ni de las empresas, ni de los bancos. Simplemente no dan créditos, no hay suficientes apoyos, realmente están abandonado el campo mexicano. Y esto también motivado por otra
la migración que tienen muchos campesinos y agricultores hacia las ciudades, donde ven el oro brillar, pero que no es oro, sino también es pobreza. Aquí todo esto me lleva a una reflexión y quiero saber, ¿todavía hay tierras que repartir? La primera. La segunda reflexión, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para que realmente funcione una reforma agraria? Porque la reforma agraria, pues, décadas que nos han dicho de que pues va para adelante y pues no se ha hecho gran cosa y siguen los campesinos y los agricultores pues siendo el último eslabón de la cadena y el eslabón más débil y el eslabón más pobre. Bueno, sí hay tierra que repartir y que regularizar. O sea, hay tierras que están en manos de los campesinos hace 10, 20 años que no se ha regularizado, que hay que regularizarla. Y hay tierra que ya hay grandes concentraciones nuevamente, o concentraciones de tierras que no se afectaron en su momento, o nuevas concentraciones a partir de los grandes capitales o a partir de los grupos de la delincuencia organizada que han despojado y se han hecho propietarios, o a partir de la corrupción de políticos, como pasó con Duarte en Chihuahua, que los gobernadores utilizan el tema de la compra de tierra y de ranchos como un mecanismo para lavar dinero que proviene de la corrupción. Entonces, sí hay mecanismos, sí hay tierras que se pueden repartir a los grupos campesinos, ¿no? Creo que tampoco hay la inmensidad de tierra, o sea, tampoco creo, lo que nosotros estamos luchando es para que se regularice la tierra que está en posesión de los campesinos, que no se ha regularizado después de 20, 30, 40 años, que la gente la tiene en posesión, y que la tierra que se pueda afectar, pues que se afecte. Por esto que digo, porque mucha de esa tierra tuvo su origen en la corrupción, o tuvo su origen en la acumulación de tierras por la delincuencia organizada, o tuvo su origen en el despojo de esas tierras a partir de políticos o de grupos económicamente fuertes que le quitaron a la gente sus propias tierras. Entonces creo que es muy importante por eso que haya justicia agraria en el campo. Por poner un ejemplo, no está aquí el compañero, pero en Coahuila logramos una resolución del Tribunal Agrario para que se afectaran 45,000 hectáreas a favor de un núcleo de población que se llama Nueva Mieleras, en el municipio de Torreón, y abarca toda la parte norte de Coahuila, pegado a la frontera, que es también donde están los grandes ganaderos. Se afectaron 45,000 hectáreas y se dio la orden para que se le entregaran a los campesinos. Cuando se iba a entregar a los campesinos, hasta la gente que iba a entregar la tierra la metieron a la cárcel, porque los dueños de esos ranchos son los grandes ganaderos de Coahuila, que se apropiaron de esas tierras en forma irregular, o sea, que se quedaron con esas tierras que son originalmente del grupo campesino, del grupo agrario. De esas 40,000 hectáreas únicamente hay procesos ahorita que se entreguen cerca de 15,000 hectáreas, pero las otras también son afectables, pero también los propietarios de las otras hectáreas se fueron al Poder Judicial de la Federación con amparos, y ahí está la gente batallando con los amparos. Inicialmente les dan la protección de la justicia, una suspensión provisional, y está todo medio paralizado. Entonces, ahí están las tierras. Son los grandes ganaderos de Coahuila, aliados a los gobiernos del PRI, que han estado amparando. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se logró entregar la tierra? Pues porque armaron a la gente, pusieron las patrullas del gobierno estatal para que la gente no pudiera llegar a las tierras, para proteger a los ganaderos. Y detuvieron al ingeniero que iba a entregar las tierras. Lo metieron a la cárcel. O sea, se intervino con el tribunal para que hablaran a Gobernación, para que hablaran con el gobierno estatal. No hicieron caso, porque hay intereses ahí que se defienden, que se protegen. Y hay todas las causales para la afectación. Y es un caso agrario que tiene 60 años. ¿No? Ya los señores están viejitos, ya la gente… se murieron. Muchos ya se murieron. Entonces, pues, no es posible, no es posible, como cuando dijo Zapata,
que fue Zapata a ver a Francisco I. Madero y que le dijo, entrégale las tierras a los indios y no los volverás a ver con las armas en la mano. Así dice el corrido. Eso que dice el corrido, eso fue lo que le dijo Zapata a Madero, ¿no? Que le entregara las tierras a los indios. Él mismo, ellos fueron afectados por lo que fue la hacienda del hospital, lo que era el ejido de Anenecuilco, que era de donde era originario Emiliano Zapata. Entonces, por eso Zapata le dice, entrégale las tierras a los indios, ¿no? Si no los volverás a ver con las armas en la mano. ¿Qué hizo Zapata? Zapata, ¿qué le dijo a Madero? Madero, ¿qué le dijo a Zapata? Ve a los tribunales, como ahora. Los tribunales tienen 20, 30, 40 años sin resolver. ¿Qué hacemos? Porque cuando se hizo la reforma del 92 de Salinas, acordémonos que el PRI no tenía la mayoría calificada. ¿Qué hizo Salinas? Pactó con el PAN y le entregaron los tribunales agrarios al panismo. O sea, es como entregar entregar la iglesia en manos de Lutero. ¿A quién le entregaron los tribunales agrarios? A los que estaban en contra del reparto de la tierra. ¿Qué ha hecho los tribunales agrarios? Enredar los asuntos y no resolver los problemas agrarios que están pendientes en el país. Eso es lo que ha hecho el tribunal. Es una cueva de bandidos, es una cueva de corrupción. Eso es lo que pasa. Necesitamos limpiar los tribunales agrarios, necesitamos limpiar los instrumentos de la justicia agraria que deben de existir en nuestro país. Gracias. Suerte. Gracias. Jaime Valderas. Senador, ¿cómo le ha afectado el llamado derecho de piso ahí en el campo, en las zonas donde ustedes están? Bueno, pues toda la actividad económica tiene este problema. Si tú quieres vender una vaca, te cobran 500 pesos por vender tu vaca. O sea, y las vacas ahorita con la sequía pues no tienen un gran valor porque los animales se te están muriendo, la gente prefiere venderlos antes de que te muera el animal porque no hay que darles de comer, no hay pastura por la sequía, no hay agua, no hay pasto, no hay forraje y el forraje es carísimo. Una paca de avena o una paca de alfalfa que te costaba 60, 80 pesos la paca, hoy te cuesta 120, 150, 160 pesos. Es imposible mantener tus animales con puras pacas que tengas que comprar, te va a salir más caro el alimento que lo que te cuesta el animal. Entonces, y aparte de eso, tener que pagar una cuota de 500 pesos cuando tú vas a vender tu animal, pues es algo que golpea la economía de los campesinos y de los productores. Pasa lo mismo también con los compañeros productores de granos. Aquí están los compañeros de Durango, yo soy de Zacatecas, ¿no? ¿Quiénes fijan los precios en las regiones para comprar el maíz, el frijol? Él dice, pusimos 18,000 toneladas de frijol. Pues la delincuencia es la que fija el precio. Te vamos a pagar 20 pesos, 20,000 pesos la tonelada de frijol. Y me la vendes. Y la vendes por otro lado, cuidadito, porque, mande. Si la venden por otro lado, cuello o piso, como dicen aquí. Entonces, pues la gente, ¿a quién le vende? Le está vendiendo el frijol. Hay poca cosecha. El frijol en las tiendas departamentales ahorita en Aúdo está a 64 pesos el kilo, ¿no? No hay frijol en el país. Zacatecas, que ha tenido producciones de 300, 400,000 toneladas de frijol, este año va a tener una producción de cuando mucho de 30,000, 40,000 toneladas de frijol. O sea, del 10% de lo que produce normalmente es lo que se va a cosechar en el estado, ¿no? Y aparte de eso, no hay frijol, está carísimo el frijol y te obligan a venderlo al precio que ellos te fijan. Si no se los vendes, pues te atienes a las consecuencias, a que te levanten, a que te den una tableada, a que te golpeen, a que te secuestren, a que te eliminen del mapa. Entonces, pues todo eso pues, está entorpeciendo la actividad económica del campo. O sea, todo eso afecta a la actividad económica del campo. Pues muchas gracias a todas y a todos ustedes. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Eso es todo. Muy bien, bravo. Zapata vive, la lucha sigue. Zapata vive, la lucha sigue. Zapata vive, vive. La lucha sigue y sigue. Muchas gracias.